Esta charla no va dirigida a los masones que pueden estar presentes aquí, que de este tema saben y mucho, sino para todos los llamados profanos o profanas, que son las personas que no forman parte de ninguna logia masónica, razón por la cual pocos saben sobre la francmasonería. Y lo poco que conocen o es erróneo o es falso, consecuencia de la desinformación manipulada y persecutoria sufrida por los masones españoles durante largas y dolorosas décadas de persecución y ostracismo. Aún hoy, para muchos conciudadanos, el término masón es sinónimo de mala persona, mafia organizada, que trabaja en la sombra al servicio no se sabe de quién, para la destrucción de España, el anticristo y lindezas similares. Por supuesto, nada más lejos de la realidad. Espero poder aclararle algunos datos y conceptos, y con este motivo he realizado esta nota. Este es el primer acto del 7º encuentro de los cuerpos jurisdiccionales del Supremo Consejo de Grado 33 en Canarias, y que seguirá mañana, como está en el programa, con la intervención del gran comendador don Jesús Soriano Carrillo, que se encuentra entre nosotros. Vamos a ver. Se ha definido la masonería como una asociación universal, filantrópica, filosófica y progresista, que procura inculcar a sus adeptos el amor a la verdad, al estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes, los sentimientos de abnegación y la filantropía y la tolerancia religiosa. La Confederación Masónica del Rito Escocés Antiguo y Aceptado ha instituido que la masonería abre su seno a los hombres de todas las nacionalidades, de todas las razas, de todas las creencias, que prohíbe en sus logias toda clase de discusión política y religiosa, pues desea acoger en ella a todos los profanos, cualesquiera que sean sus opiniones políticas y religiosas, con tal de que sean libres y de buenas costumbres. La francmasonería no tiene por misión combatir la ignorancia bajo toda su forma, y constituye una escuela de enseñanza mutua cuyo programa se encierra en las siguientes lemas: obedecer las leyes del país, vivir con honra, practicar la justicia, amar a sus semejantes y trabajar sin cesar por la felicidad de la humanidad y su progresiva y pacífica emancipación. Repito esto porque si estos conceptos no se tienen en cuenta, difícilmente se podrá tener alguna idea veraz sobre la francmasonería y sus miembros, teniendo en cuenta siempre que estos son seres humanos, plagados como todos de defectos y de virtudes. Voy a empezar por unos conceptos básicos, como son la logia. ¿Qué es la logia? Es el recinto de reunión o trabajo, también conocido como taller, templo o asociación masónica. El nombre que se le da en sus reuniones es tenida. Respecto a la admisión, los integrantes o hermanos nuevos llegan por invitación expresa y se sigue un estricto proceso de selección que varía de acuerdo a la logia, pero que normalmente incluye múltiples entrevistas y una votación de los miembros para su aceptación. No es que uno quiera, me voy a apuntar allí, saco y pago la cuota y me dan el carnet, en absoluto. Cada uno de estos nuevos integrantes pasa por una ceremonia de iniciación donde son aceptados dentro de su grupo respectivo. A los que no son parte de la masonería se les dice profanos, o sea, los que están fuera del templo, no significa otra cosa. Es cierto que mucho más difícil es entrar en la masonería que salir de ella. Las logias y las obediencias pueden ser masculinas, femeninas y mixtas, según lo acuerden sus respectivos estatutos. Una obediencia masónica es una agrupación de logias masónicas, la mayoría de las veces en forma de federación. Pueden tomar el nombre de Gran Logia, un término que se origina en Inglaterra, que es el más común, o Gran Oriente, un término que se origina en Francia, menos entendido en el mundo. Otras denominaciones menos frecuentes son priorato u orden masónica. La masonería no es secreta, en todo caso es discreta. Fue secreta hace muchísimos años, simplemente por su propia seguridad y ante las persecuciones que sufrió
en épocas pasadas. La represión más dura y salvaje que sufrió toda la masonería europea se produce con la llegada al poder de los totalitarismos nazis y fascistas, hechos aún poco conocidos y en estudio. A pesar de que no se sabe con certeza el número exacto, se estima que entre 80.000 y 200.000 masones fueron exterminados por el régimen nazi en la Europa conquistada e influenciada por los fascistas, tanto en Alemania como Austria, Holanda, Bélgica, Francia, Italia, Bulgaria, Portugal y España. No fue mejor destino de la masonería ni de los masones en el contexto comunista soviético, que declaró que la masonería era contraria a la ideología comunista. Lógicamente, la escuadra y el compás no eran buenos símbolos para usar en aquel entonces, de tal manera que para poder reconocerse entre ellos, los masones europeos crearon este símbolo de la flor, pequeña flor, no me olvides. La pequeña y modesta flor, no me olvides, es la que se hicieron durante el tiempo antes de la guerra y la persecución para poder reconocerse, y en el año 1948, ya terminada la guerra, la pequeña flor, no me olvide, fue adoptado como símbolo distintivo masónico en la primera convención anual de la Gran Logia Unida de Alemania, de masones antiguos, libres y aceptados. Hoy día sigue usándose en memoria de aquellos que han sufrido en nombre de la masonería. Tampoco es una secta, ni una religión, ni un partido político, ni un sindicato. Es en esencia una corriente filosófica humanista que intenta que los seres humanos sean, como dije antes, mediante la perfección personal, más solidarios, más justos, más libres, más iguales, más hermanos, en fin, más humanos. En cuanto a sus orígenes, si de esto ha escrito muchísimo. Voy a intentar hacer lo más simple posible. Para algunos investigadores, la masonería se remonta a tiempos inmemoriales que se pierden en la noche de los tiempos, desde las más primitivas culturas a las grandes civilizaciones mundiales históricas, especialmente la egipcia y la hebrea. La tradición afirma que la antigua masonería se inició en Egipto, entre los maestros arquitectos que dirigían la construcción de las grandes pirámides. Otros ubican sus orígenes en Israel, en la época en que los judíos construían el templo de Salomón, culturas de donde proceden muchos símbolos y conceptos de la masonería moderna, en el sentido que este término tiene en historiografía. Historia moderna, la última parte. El primer indicio de su existencia, sin embargo, aparece en el siglo XIII, cuando grupos de albañiles, en francés maçons, que querían emanciparse de la tutela de los frailes, en especial los benedictinos, constituyeron gremios que llegaron a monopolizar la construcción. Para conservar los secretos y las técnicas del gótico, instituyeron 3 grados: aprendiz, compañero y maestro. E implantaron ceremonias de iniciación y de fidelidad, guardando sigilosamente los secretos del arte de construir con marcas y símbolos solo conocidos por ellos. Por esta razón, el simbolismo masónico antiguo y el actual nace del oficio de aquellos albañiles y constructores de los templos medievales. La masonería moderna actual no surge hasta 1717 en Inglaterra, cuando nace, al fusionarse varias logias, naciendo la Gran Logia de Inglaterra, que adoptó el nombre de francmasonería, de franc, que significa libre, cuyos responsables creyeron muy conveniente la redacción de unos documentos que recogieran, por un lado, las antiguas tradiciones masónicas inglesas y por otro, plasmase la filosofía y el pensamiento masónico en un corpus, junto con una serie de normas de obligado cumplimiento que hicieran posible la unidad y la operatividad de los masones. A tal fin fue elegido el predicador presbiteriano y doctor en filosofía James Ardenson, quien, con un inmenso material recopilado por George Payne, que era un anticuario masón de gran prestigio, presentó su informe en 1721. Informe que, sometido al estudio, fue aprobado por unanimidad por todas las logias inglesas, naciendo en 1723 las conocidas Constituciones de Ardenson, que con algunas modificaciones siguen siendo las bases actuales de la francmasonería mundial. Nacía así la llamada masonería especulativa, la cual, con diferentes ritos surgidos de la interpretación hecha de términos de simbolismo. Los más conocidos son el rito escocés antiguo y aceptado,
la más numerosa y extendida por todo el mundo, el rito de York, predominante en Estados Unidos, y el rito francés, que predomina en Francia, entre otros. La cuestión de la regularidad, o sea, si se está regularizado o no, conlleva la siguiente premisa. La creencia expresa en el gran arquitecto del universo, que no es una deidad en concreto, es un principio, de tal manera que un ateo no puede ser admitido como masón. Segundo, el reconocimiento de origen de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es la que determina, autoriza, etc. Para las logias irregulares no es necesario cumplir con estas dos premisas y no reconocen la primacía de la Gran Logia Unida de Inglaterra y practican varios mitos, entre ellos el rito escocés antiguo y aceptado, que es lógicamente el más antiguo, ya lo dice su propia palabra. Existen dos corrientes en la masonería actual, que son la regular, que agrupa, como hemos dicho, los descendientes de la tradición anglosajona, que incluyen el rito de York y el rito escocés, y la liberal, que agrupa aquellas logias asociadas al rito francés, también conocida como irregulares. Ambas corrientes masónicas mantienen una fraternal comunión entre ellos, extendiéndose la francmasonería de los diferentes tipos, porque no hay una sola, por los 5 continentes, y actualmente se encuentra presente en más de 200 países, agrupando entre sus filas a varias decenas de millones de masones. Vamos a ver algunos símbolos poco más interesantes y su significado, que son esotéricos, entendido como lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia, y solamente es perceptible o asequible por las personas iniciadas. Hoy no tienen carácter de ocultismo ninguno, están más que publicados en libros, en medios de comunicación y particularmente en la red. Cualquiera puede hacer caso a ellos, cualquiera puede acceder a su conocimiento y a estudio. Muchos de ellos no son exclusivamente de la francmasonería, toda vez que por sus antiquísimos orígenes forman parte de diferentes culturas y pensamientos mundiales. Veamos algunos de ellos. La escuadra, símbolo fundamental, simboliza el orden y la rectitud que deben tener las acciones de un masón. El compás, símbolo de la justicia, es el instrumento necesario para hacer el círculo, el cielo. Por él se miden los actos humanos. La letra G, letra sagrada, que puede significar Dios en inglés God, o geometría y generación. En todo caso, tiene un sentido generador de todo lo creado. Este símbolo, el compás con la escuadra de la letra G, generalmente suele representar los 3 símbolos juntos como el emblema fundamental de la francmasonería. El vértice debe mirar al cielo. Otro muy conocido es el triángulo y la plomada. El triángulo equilátero se considera como símbolo de la perfección, armonía y sabiduría, por lo tanto de lo celestial y divino. La plomada, que significa la rectitud, que debe resplandecer en todos los actos y juicios de un buen masón, y es también emblema de la justicia y equidad. Con la plomada simboliza la atracción y la rectitud. El triángulo es también un símbolo en el cristianismo, que considera como símbolo de los 3 aspectos fundamentales de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La pirámide es la fuente suprema de la iluminación, la capacidad que tiene el hombre para liberarse del plano terrenal y ascender al cielo, al sol dorado. Para los antiguos egipcios eran considerados portales místicos a través del cual los faraones ascendían al reino de los dioses. Podemos decir que la pirámide funciona como símbolo de poder y protección divino desde hace milenios, pero también simboliza la ascensión del espíritu y crecimiento personal. Me ha parecido curioso proyectarles esta pirámide, que forma parte del billete de $1 USA y que fue institucionalizado por el presidente Franklin Delano Roosevelt, masón, donde se ve la pirámide y el ojo de Dios, que no es que nos vigile, sino que nos contempla y nos ayuda. Delgado, gran arquitecto del universo. Otro símbolo también, como este que proyecto, que está en todos sitios, no es solo de la masonería, evidentemente. Originalmente los obeliscos se asociaban al culto al dios Sol, erguido como un emblema de resurrección de la deidad enterrada. De origen inequívocamente egipcio,
se ha utilizado tanto como símbolo religioso de diversas creencias como civil. Para los masones, el obelisco representa el gran oriente eterno, o sea, la vida, la otra vida más allá de la muerte, por lo que simboliza la resurrección y la vida eterna, por razón de lo cual es muy común erigirlo en cementerios y tumbas masónicas. Ahí tenemos la portada de nuestro cementerio, Santa Cruz de la Palma, en la que las dos pilastras de entrada están rematadas por sendos pináculos rescatados del antiguo cementerio civil, de que hablaremos luego. Hay más. Esta también, tumba familiar en el patio central de dicho cementerio del año 1931, no podía haber sido de antes ni de después. Sus cuatro esquinas están rematadas por pináculos piramidales. Y esta otra también, en el cementerio civil, también del año 31. Durante siglos los cementerios eran exclusivamente católicos, o mejor dicho, pudieran ser municipales, pero estaban sometidos a la jurisdicción eclesiástica católica. No pudiendo ser enterrados en Tierra Santa los no católicos, ni los que habían muerto en pecado, ni los suicidas, ni los ateos, ni los masones, separándolos en espacios segregados en los llamados cementerios civiles. Con la Segunda República se acabó momentáneamente con esta segregación post-mortem, repuesta por el Estado franquista, y que no será hasta muy avanzado el pasado siglo XX, cuando se implantan los cementerios municipales fuera de toda legislación eclesiástica, acabando con la discriminación. ¿Qué pasó con esto? Yo, mano arriba, que no sé de esto ni leer. Si no, me pones este. ¿Sí? ¿Está? Bueno, pues hablaremos. ¿Y este está conectado? Pues nos quitamos este. Y para decoración no me va. Perdonen la interrupción técnica, pero no ocupa bien. Yo recuerdo, como muchos de los que estarán aquí presentes de niño, que cuando alguien moría y era pues un suicida o no era católico o lo que sea, se comentaba a voz baja: lo enterraron por abajo, porque estaba la entrada del cementerio y debajo estaba la entrada al cementerio civil. Tristemente eso ya ha desaparecido, como hemos dicho, acabando con una discriminación post-mortem. Vamos a ver ahora algunos lazos de la masonería en Canarias, ¿no? La masonería llega a Canarias pronto, porque evidentemente las Islas Canarias están donde están. Y, aunque parezca un tópico, ha sido siempre y es de una profunda influencia en muchos aspectos, tanto sociales como económicos y culturales, como aconteció con el tema que nos ocupa. Convendría, pese a que se han dicho en muchas ocasiones, publicaciones y conferencias, y por su primordial incidencia de los orígenes de la francmasonería canaria, recordar que esta corriente filosófica nace y crece por mor de una clase social nueva que aparece en Europa en el siglo XVI y que se fortalece y florece en lo siguiente, que es la burguesía industrial y mercantil europea, llamada a sustituir al antiguo tiempo el régimen estamental, en la que se pertenecía a un grupo social según tu nacimiento. Si estabas en el alto, tenías de todo; si estabas en debajo no tenías más derecho que morirte de hambre, ¿no? Y esta instaura la sociedad de clase actual, de manera que los súbditos pasaron a ser ciudadanos libres de pensamiento y obra, en la que los individuos no eran catalogados por su cuna, sino por su capacidad y trabajo, de acuerdo con los principios fundamentales del racionalismo, que entre otros extremos rechaza tanto la teocracia política como la religiosa. Ya hemos dicho que se crea en 1717 con aquellos dos principios, ¿no?
Y se extiende por todo el mundo, evidentemente, ¿no? A través de esta clase social de comerciantes, viajeros, etcétera, y se va a expandir por países tanto europeos como americanos. Evidentemente, Canarias también va a ser inoculada por estos nuevos principios, pese a que el archipiélago existiera solo un minúsculo número de burgueses ligados a la actividad comercial y, en primer lugar, extranjeros afincados en las islas por intereses comerciales, luego seguidos por naturales de esta isla. Las primeras logias que se establecen en territorio español aparecen en el siglo XIX, hacia 1809, en plena guerra de independencia, evidentemente traída por los franceses y por los auspicios del Gran Oriente de Francia. En Canarias, la primera logia que se constituye es la de los comendadores del Teide en 1816, que tendieron a la obediencia lusitana por las facilidades dadas para esta obtención por las cartas patentes, que son las autorizaciones para que una logia pueda existir, o cartas constitutivas. Siendo la primera logia en estos momentos, se establece en Canarias, poco después, Afortunada 36, Teide 53, 1870, y en los inicios nace Taoro 90, en la Orotava, en la Laguna Nueva Era, los hijos del Teide en Nivaria en estos años, y en La Palma, ahora número 91. El número que tienen las logias obedece a su número de registro cuando se le da la carta patente y autorización. En la primavera de dicho año se levantan columnas la logia Atlántida 92 y en La Palma, poco después, la logia IDAFE, como consecuencia de una escisión de Abora 91, de muy corta vida, que abatió columnas en 1896. Abatir columnas significa que deja de funcionar, que se acabó. En 1895 se funda en Santa Cruz de Tenerife la logia Añaza, que será la más importante y hegemónica hasta el funesto año de 1936. Su templo, que es el que estamos viendo aquí, creo que es de los muy pocos de esa categoría que existen en España. En él no solo se realizaron actividades propias de las logias, sino fue centro educativo y de formación en el que se daban clases gratuitas desde niños y niñas hasta adultos. Expropiado en 1936 por los rebeldes, sublevado, fue convertido por estos en farmacia militar. En el año 2001 el Estado lo vendió el edificio al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Fue construido siguiendo los planos del arquitecto Manuel Cámara entre 1899 y 1902, tardó unos cuantos años en hacerse. Últimamente se ha intentado restaurar, pero parece ser que no ha habido problemas con los proyectos, pero según la prensa ha publicado últimamente, parece que esto ya está en buen camino. En La Palma, a tratar el tema que nos ocupa en La Palma, llama poderosamente la atención cómo en una isla pequeña, periférica, prácticamente incomunicada, con menos de 30.000 habitantes, en la mitad del siglo XIX, absolutamente de economía agrícola, reconvertida en pobre luego de la caída de la industria azucarera, del vino, del tabaco y de la cochinilla, con más del 85% de la población analfabeta y paupérrima, fuera posible lo que don Juan Régulo bautizó como la Revolución Cultural Palmera, que se produce en la segunda mitad del siglo XIX, con un nutrido número de ciudadanos masones o no masones, no ricos ni ennoblecidos, conectados algunos con el poco comercio existente, que dará un vuelco total a aquella terrible postración. Ese llamado siglo de oro posiblemente se origina gracias al benemérito padre Díaz, cura Díaz, el que tenemos en la Plaza de España, cuando instaura en un nuevo sistema educativo lancasteriano de enseñanza mutua, y a través de él surgieron una generación muy ilustre de palmeros del siglo XIX, tales como los Fernández Ferraz, Faustino Méndez Cabezola, Antonio Rodríguez López o Manuel González Méndez, entre otros, que son unos cuantos. Estos dos acontecimientos que vamos a analizar se enmarcan en el momento del trienio liberal, que es cuando ese grupo de liberales se impone al absolutismo de Fernando VII y gobierna durante 3 años. Lógicamente es aplastado por las potencias absolutistas europeas, con apoyo gustosísimo del rey Fernando VII, pasó a la historia conocido como el rey Felón,
en apoyo de la restauración del absolutismo, que desata una enorme persecución contra todos los movimientos liberales, de la que no escapó la masonería, y en La Palma fue promovida por los absolutistas, y de la que fue víctima, como todos ustedes saben, el insigne señor Díaz, que fue juzgado, condenado y desterrado de la isla de La Palma unos cuantos años. La primera noticia relacionada con la masonería en la isla de La Palma es que fueron acusados, detenidos, juzgados por masones, don Domingo Román de Linares, alcalde mayor de la isla, don Luis Van de Valle de Guisla, coronel y gobernador militar de La Palma, don Nicolás Maciú de Bambala, capitán retirado, entre otros, 8 creo que eran, todos de la alta sociedad palmense, y que resultó ser una auténtica conspiración creada en ellos. A los denunciados les costó el trabajo a Tenerife y prisión durante un tiempo. El origen de esta extraña conspiración fue la aparición, la mañana del 4 de abril de 1824, colgadas de las fachadas de la casa de don Nicolás Maciú, una serie de emblemas masónicos que, según los datos, una banda, un mandil de raso forrado de carmesí, otro mandil de ante muy fino, ambos estampados con todas las señas masónicas, un compás de oro macizo, un cuarterón de lo mismo, y con todo esto otros signos de oro atados de hilo y de los propios pendientes de una argolla asimismo de oro, que fueron considerados propiedad del señor Maciú Vandala y que dieron lugar a un atrabiliario y sonoro proceso. Los encantados fueron exonerados de toda pena y concepto en la primera mitad de 1928, que duró bastante tiempo. Posiblemente estos símbolos, según los historiadores, pasaron por La Palma rumbo a Cuba. Evidentemente, este rocambolesco episodio no indica en absoluto que por aquellas calendas existiese algún tipo de francmasonería organizada en la isla de La Palma, pero sí es la primera vez que se habló públicamente y de la que hay documentación de los hijos de la viuda en la isla de La Palma, que así también se denomina. Recientemente, los investigadores palmeros, señores Garrido y Abolafia, Lorenzo Arrocha, han encontrado un valiosísimo documento oficial que corrobora lo antes dicho y que viene a certificar sin la menor duda lo que ya en los años 20 del siglo XIX existían miembros masones, como hemos visto en la isla. Esto corrobora mucho lo dicho anteriormente, y es la importancia que tiene este documento que estos investigadores, Garrido, Abolafia y Lorenzo Arrocha, han rescatado hace bastante poco y que ya ha pasado al archivo de la Logia Palmera Abora 87. Otro movimiento que se da también, que de acá hay relación, los llamados comuneros de los llanos de Aridane, que comuneros es una sociedad secreta nacida durante el trienio liberal, y en el año 1824, la misma fecha, las autoridades absolutistas de los llanos procedieron contra destacados miembros liberales porque habían desfilado en varias ocasiones portando como divisa unos pañuelos encarnados, siendo detenidos, encarcelados algunos de ellos en el castillo de Santa Catalina, Santa Cruz de la Palma, como don Antonio Van Güemer, don Ambrosio Cáceres, don Antonio Carballo, don José María Van Güemer, personalidades destacadas durante el anterior sistema constitucional, siendo absueltos todos los encartados al año siguiente, el año 1925. Y otro dato interesante es los llamados banquetes masónicos. Determinadas publicaciones de la época recuerdan la celebración de banquetes por francmasones en La Palma, como el que relata el periódico masónico Gran Canario, La Afortunada, de 3 de junio de 1874, refiriéndose a una casa de recreo situada en el Barranco de los Dolores, hoy altos de la Avenida del Puente, y conocida, como todos sabemos, la Quinta Verde. Se celebraron varios banquetes masones que había aquí hace 40 o 50 años. O sea, nos retrotraemos al año 1824 y 1834, fechas muy importantes, ¿no? Agregando que en el mencionado edificio celebraron banquetes masónicos durante los años 20 a 24. La misma publicación, Gran Canaria, La Afortunada, informa sobre un banquete masónico celebrado en Santa Cruz de la Palma en la primavera de 1874 en la citada Casa del Barranco de los Dolores, la Quinta Verde, como queda dicho.
que fuera domicilio de la poetisa y librepensadora Leoclisia Pestana, seguido de una espléndida comida a los pobres de aquella localidad, con gran afluencia de caballeros y señoras que brindaron por la santa institución. Esto ocurría un año antes de que Ábora 91 levantara columna. Ha pasado a la masonería palmera un poema precioso que hizo doña Leoclisia Pestana. Brindo por el sentimiento más grande que el alma encierra y que derrama en la tierra consuelo a la humanidad, que se agita en todo el pecho, donde falta un corazón. Brindo por el buen masón. Brindo por su caridad. La logia palmera, vamos a ver un poco por arriba, que se establece, ya hemos dicho, que es Ábora, con diferentes números, de acuerdo a las etapas, y la logia IDAFE. La logia Ábora 91 es la primera que vio la luz en La Palma. Se instaló definitivamente el 25 de enero de 1875 en Santa Cruz de La Palma, adoptando el rito escocés antiguo y aceitado y bajo los auspicios del Gran Oriente Lusitano Unido, que era lo normal entonces, y la Gran Logia y de la mano de la logia tinerfeña Teide 53. Fueron sus fundadores Manuel Abreu, nombre simbólico, Buda, grado 18, José Moreno Martín, Tenagua, grado 18, Antonio Llanes Volcán, Nivaria, grado 11, de Tenerife José García Carrillo, IDAFE, grado 14, Francisco Morales Duque, Nelson, grado 11, Fernando Arocena Enrique Franklin, grado 11, Manuel Pérez Abreu, Cantillo, grado 11, León Arocena Enríquez, Tobías, Manuel Calero Rodríguez, Mayantigo, y Segundo Pestana Fierro, Vena Oare. Y que se reunían en un local que había sido privado, como después pasó aquí, en la casa habitación de don José Moreno Martín, uno de los fundadores. Fue la etapa más dilatada de la logia Ábora y más fructífera, 25 años de vida ininterrumpida. Es también la etapa más fructífera, como dije, auspiciando y participando en innumerables iniciativas creativas como las siguientes entidades, cuando menos: el primer Museo de Ciencias Naturales y la biblioteca, que es la Sociedad Cosmológica, fundada en 1881, esta propia sociedad, el casino, y algunas otras más que hemos ido viendo. Aquí tenemos, la Sociedad Cosmológica, en 1881, emblema de esta sociedad en la que nos encontramos, más explícito no puede ser, y que ha seguido la gran ayuda permanente a la resurgida masonería aquí, en este mismo salón donde estamos, en el 2 de septiembre del año 2016, aquí se consagró de nuevo la vuelta de la logia Ábora 87 a su casa, a La Palma, puesto que había renacido en Tenerife, y gracias a la voluntad de una serie de hermanos masones, entre ellos don Jerónimo Saavedra, lograron traerla aquí a La Palma, donde fructifica continuamente. Vamos a ver algo, para no extendernos demasiado. Sí, gracias, Fernando. Que va a ser difícil, muy complicado, seleccionar algunos masones palmeros, dada la cantidad y calidad de muchos de ellos, por lo que intentaremos glosar sucintamente al menos 3 de ellos, que a mi seguro e inexacto juicio más destacaron y llevaron a cabo su compromiso masónico dentro y fuera de La Palma. Ahí tenemos a don Valeriano Fernández Ferraz, que nace aquí en 1831 y muere en Cartago, Costa Rica, en 1925. Ahí tienen un poco algo de su formación: doctor en Filosofía y Letras, licenciado en Derecho, catedrático de Filosofía de la Universidad de Madrid y de griego. Luego que dominaba la perfección junto con el latín, catedrático de Lengua en la Universidad de La Habana,
cuya Facultad de Filosofía y Letras llegó a ser decano, y especialmente en Costa Rica, cuyo gobierno lo llama para que ponga en marcha la reforma educativa de aquel país desde 1869 a 82 y de ahí hasta su muerte. Don Valeriano, de un enorme prestigio, especialmente en Costa Rica, que le reconoció en 1823 como benemérito de la enseñanza, único extranjero no naturalizado en Costa Rica que ha honrado con tal distinción por su protagonismo en la cristalización del moderno sistema educativo nacional en Cuba. Don Victoriano después, hay una anécdota que relata José Pérez Vidal, y es que su familia pues no tenía mucho, y su padre logró entre los vecinos de aquí de Santa Cruz de la Palma que le prestaran dinero para que don Valeriano pudiera salir a estudiar, y así lo hizo. Cuando él terminó, esta familia devolvió céntimo a céntimo todo lo que le habían dado. Don Valeriano fue, entre otras cosas, un gran amigo de otro canario universal, Benito Pérez Galdós. Como tienen ahí en esa caricatura, en latín y en griego y en español, en la que, con sentido del humor canario, con una pelea de gallo, porque está referido a unas reñidas oposiciones que ganó don Valeriano Fernández Ferraz. Hay varias de ellas, son bastante interesantes. Hoy, bueno, ya hace años, Santa Cruz de la Palma tiene una calle dedicada a su memoria, y la universidad a distancia, la UNED, aquí Palmera, lleva su nombre. Otro gran personaje fue don Antonino Pestana Rodríguez, venerable maestro y también soberano del gran inspector general de la misma. Alcanzó el grado 33, el más elevado. Fue uno de los más importantes investigadores de la historia de La Palma, fundador de la Biblioteca Cervantes en 1909, de la Sociedad Cosmológica, pues primero se creó el Museo de Ciencias Naturales y años después se creó la Biblioteca Cervantes. Primera biblioteca que tuvo la isla, así como director del periódico El Time, no Time, Time, en vocablo aborigen, significa lugar y fortaleza, y de otros periódicos tales como El Iris, La Patria y El Eco. En el año 1917 el Cabildo Insular le nombró cronista oficial, siendo pues el primer cronista oficial con carácter insular nombrado por dicha isla, por el Cabildo de dicha isla. Don Antonino Pestana dedicó toda su vida a recopilar cientos y cientos y cientos de documentos que, detenido en julio del 36, ya con cerca de 80 años, llevado a Faife, al horrendo campo de concentración, por su edad y por su enfermedad, lo dejaron ir y se fue a Las Palmas, acogido por una hija, donde murió. Pero antes de eso dejó bien dicho a su familia que su legado cultural, que está cifrado en cientos y cientos y cientos de documentos de todo tipo, no quería que volviera a La Palma, porque tenía miedo que o bien lo quemaran o bien lo utilizaran para la represión de sus hermanos masones. Con lo cual, años después, su hijo lo llevó a Las Palmas y lo entregó al Museo Canario, que es donde se encuentra. Gracias a determinadas personas, entre ellas Vicky Hernández, entonces consejera del Cabildo, y este mismo que les habla, lo digo, molestando, el Cabildo de La Palma firmó un convenio con el Museo Canario para la recuperación de ese archivo en copia digitalizada. Lo financió, lo pagó, y hace cosa de un año aproximadamente ya se encuentra aquí entre nosotros, felizmente, en el museo, en el Centro Documental de San Francisco. La represión que se desata aquí
que vamos a hablar un poquito, tanto de en los años de inicio de la guerra, los años no, meses de inicio de la guerra, como sabemos todos, pues la fuerza militar y franquista golpistas procedentes del Arsenal de Las Palmas y que transportadas por el cañonero Canalejas tomaron el 25 de julio del 36 Santa Cruz de la Palma, la única capital insular de Canarias que se había mantenido fiel al gobierno de la República. Todos los masones palmeros fueron encartados inmediatamente, detenidos, interrogados e incautadas sus propiedades e hicieron, igual que ocurrió con el inmueble de la Logia 2 en la plaza de San Francisco, que fue asaltada y convertida posteriormente en local de Falange, ¿no? Posteriormente, años después, hoy es donde se encuentra establecida la Academia de Música del Cabildo Insular. Los masones recibieron una enorme persecución. Aparte de sanciones económicas, quedaban automáticamente separados de cualquier empleo o cargo de carácter público y también del ámbito privado, condenados a inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier cargo del Estado, corporaciones públicas u oficiales, entidades subvencionadas, ni cargos de confianza en las entidades privadas. Muchos masones fueron enviados a las cárceles de Tenerife, de Gran Canaria y de la península, donde corrieron diferentes suertes. De ellos vamos a destacar a don Alonso Pérez Díaz, Demócrito, nombre simbólico, conocido para nosotros como seguimos llamando don Alonso, tras generación en generación. Uno de los más importantes logros fue la consecución, como todos sabemos, en el año 31, del Instituto de Enseñanza Media, que comenzó a construirse en el 33, el primero que tiene en la isla, por mucho tiempo. Antes no había, y había que ir a estudiar bachillerato a La Laguna, al Instituto de Enseñanzas Medias de La Laguna. Fue detenido en el 37, después en el 39, conducido a la prisión militar de Faife, acusado del delito de rebelión, siendo confinado en el nefasto campo de concentración de Faife, cuyas condiciones eran deplorables y antihumanas. Se enferma de gravedad y es trasladado a varios hospitales de diferentes, en Tenerife, después a Las Palmas y al final, por gestiones de su familia, a la clínica San Roque en Las Palmas, y allí fallece en circunstancias aún hoy, según varios historiadores, extrañas. No lo digo yo, está escrito. Sus restos fueron traídos muchos después de manera clandestina aquí, a través de don Diógenes y de su hijo, y que se reposan en el cementerio de Santa Cruz de la Palma, al mausoleo que un amigo le construyó. Su memoria sigue muy viva entre los palmeros. Ya saben todos ustedes que muy recientemente, en noviembre, se estrenó en el Teatro Circo de Marte de aquí la pieza teatral La Sombra de don Alonso, obra del dramaturgo palmero Antonio Tavares, autor, por cierto, que ya ocupa cierta importancia en las artes dramáticas nacionales. Ambientada en los terribles primeros días de la Guerra Civil y en la que don Alonso es el eje principal de la obra. Como todos sabemos, las localidades se agotaron, tuvieron que dar otra representación y al mes siguiente otra más. Recuerdo que aún se canta, yo la vi, esta folía en su recuerdo. Tenerife tiene un faro que a los navegantes guía. La Palma tiene otro faro que es Alonso Pérez Díaz. Los masones palmeros encartados, según constan los registros del archivo de Salamanca, también les adelanto que ya lleva un tiempo el Cabildo Insular hacer lo mismo que se hizo con el archivo Antonino Pestana, conseguir mediante copias digitalizadas, traerse toda la documentación, que es mucha, se lo digo que yo lo he visto varias veces, para aquí, para La Palma, y en eso se está. Vamos a ver. Fueron todos gente de prestigio, respeto y gran consideración dentro y fuera de La Palma, que fueron, como ya les dije antes, apartados de sus profesiones y de todo. Y cuando menos, hombres de la talla y grandeza de Eugenio Abreu Crea, Agustín Amaro Rodríguez, Domingo José Acosta Guión, Manuel Álvarez Ortega, Juan Betancourt González,
o Diógenes, Pelayo y Aníbal, 3 hermanos, Gualterio Díaz Duque, Álvaro Fernández, que no llegó a general por ser masón, Juan B. Fierro Hernández, Cristóbal García Cáceres, Blas Hernández Luján, Antonio y Fernando Isidro Durán, Ventura de León Carballo, José Lozano Pérez, César Martínez de la Barreda, Rosendo, Ernesto y Pedro Méndez Martín, Alonso Pérez Díaz, Francisco Salvador y Antonio Pérez Algarrada, Ezequiel Pérez Martín, Antonino Pestana Rodríguez, Manuel Rodríguez Conde, Domingo Rodríguez Isidro, Manuel Ruiz Regidor, Luis Van de Valle Álvarez, Juan Vidal Cabrera, Tomás Llanes Rodríguez y un largo número de personas de toda La Palma o de fuera de ella, que sería evidentemente prolijo enumerar aquí, y cuyo único pecado fue preocuparse de los problemas de sus conciudadanos y de que La Palma avanzara. Si cito de memoria, creo que son alrededor de 140 fichas las que hay de masones palmeros en el archivo histórico de Salamanca. Y es absolutamente de justicia recordar a otro gran masón palmero, don Diógenes. Don Diógenes, como dice ahí, nace en Venezuela, porque allí estaba su padre, masón también, y regresa a La Palma. Fue soberano, gran inspector general, grado 33 del Gran Oriente Español, cónsul de la República de Venezuela entre el 27 y el 41. Esa fotografía me fue cedida por su familia. A raíz de la legalización de la masonería en España en 1979, don Diógenes y otros hermanos que venían trabajando en la clandestinidad lograron levantar una columna de Ábora en dicho año bajo los auspicios del Gran Oriente Español. Don Diógenes, pues detenido, recluido, 12 años de reclusión por su condición de masón, comenzando el peregrinar del cónsul venezolano por 11 prisiones: Faife, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Linares, Alcázar de San Juan, Torrijos, Esporriar en Madrid, Puerto Santa María, Burgos y Santa Cruz de la Palma. Gracias a la labor de don Diógenes, fue el gran eslabón de que no desapareciera el recuerdo buena parte aquí, porque él y otros masones guardaron documentos en los momentos más peligrosos, cuando fue asaltada la logia. Y hay datos que lo corroboran las inspecciones policiales, que lo señalan como el más responsable de guardar documentación y demás, ¿no? Nunca dio nada. Se salvó gracias a esa documentación, a su determinación y rápida acción, amén de otros objetos de la logia, felizmente rescatado hoy día por su celo. A raíz de la legalización que hemos dicho, junto con otros hermanos, como hay que citarlo también, don Manuel Álvarez Ortega, Gandhi, para nosotros Manuel Piquito, levantaron, como se ha dicho, las columnas de Ábora II. Por una serie de razones que no son del momento y circunstancias poco afortunadas, no prosperó adecuadamente tan loable y meritoria labor. Bien, el 19 de julio del 2003 se produce un acontecimiento histórico de gran trascendencia y consecuencia para la masonería canaria, y es el levantamiento de columna Ábora 87 en Las Palmas de Gran Canaria, obedeciendo al empeño y compromiso de muchos masones de aquella entrañable isla, que ya llevaban años preparando esa hermosa singladura, entre ellos y de manera destacada, como ya cité, don Jerónimo Saavedra Acevedo, en colaboración con otros muchos hermanos, unos palmeros como Luis Monterrey Hernández y otros no palmeros, que es lo de menos, pero todos hermanos comprometidos de alma y corazón con ese ilusionante proyecto, no solo de revivir Ábora, sino de volverla a su matria, donde nació, creció y ejerció su benéfica labor entre el pueblo palmero por 12 bajadas de vírgenes, que es, como contamos los palmeros, el tiempo, hasta que fue vilmente ejecutada el 25 de julio del 36. O eso creyeron muchos. Y llegó el tiempo tan esperado, el 2 de septiembre, como ya adelanté, del año 2016, se reinstala Ábora 87 en La Palma, 80 años después de que la dieran por muerta y enterrada, en estos mismos salones donde nos encontramos aquí, gracias a la ayuda y colaboración inestimable de esta sociedad investigadora.
Y aquí tenemos, de ese día importante, que ustedes recordarán mucho, saliendo de aquí, de la puerta del casino, el regreso a casa. Desfile masónico Santa Cruz de la Palma, realizado el 2 de septiembre de 2016, que fue el primero celebrado públicamente en toda España, con nuestros símbolos, nuestras caras y demás. Y esta otra, que hay más, acto de homenaje en la Plaza de España al señor Díaz y en memoria de todos los masones palmeros. Y amigos y amigas, muchas gracias por todo y espero haber servido de algo. Muchas gracias.